Sean bienvenidos a La Noche y sus historias. En este episodio número 45, esta ocasión les traemos algunas historias relacionadas con la Semana Santa. Algunas leyendas dicen que si pones tu oído en el piso, un día como hoy, un Viernes Santo, se escuchan los gritos de las almas en los infiernos. ¿Pero tú estarías dispuesto a comprobarlo? También se dice que en Jueves Santo por la noche se dejan ver los tesoros enterrados. Sale una llamarada del piso, pues donde la vean, ahí hay oro enterrado. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Crees que el mal ande suelto en estos días tan importantes espiritualmente? Antes de comenzar queremos advertirte que esa silla con ropa sucia al fondo de tu habitación, ese abrigo colgado, o esa sombra en la ventana podría no ser lo que tu mente quiere creer. Por eso solo recuerden una cosa: no volteen a la oscuridad. El siguiente relato lo comparten de manera anónima. Hola, buenas tardes. Me gustaría platicarles una experiencia que nos ocurrió cerca de una Semana Santa del año 2006, en una vivienda en Guadalajara, Jalisco. Resulta que recién nos habíamos mudado de casa. La casa a la que nos fuimos a vivir tenía mucho tiempo sola, ya que la dueña la tenía en venta, pero no había logrado venderla. Ahora entiendo por qué no la vendía, si la casa estaba a un buen precio y en una buena zona. En fin, cuando llegamos a la casa, los vecinos le preguntaban a mi mamá si ella había sido la que compró la casa. Mi mamá solo les decía: bueno fuera, oiga, no es mía, solo la rento. Y los vecinos le decían: ¿a poco a usted sí se la quiso rentar la señora? Ya que los vecinos comentaban que varias personas de la cuadra le habían pedido a la dueña que se la rentara para ellos o para algún familiar, y la señora siempre se había negado. Pero mi mamá no le dio importancia a ese detalle, porque creyó que como ya antes la señora nos había rentado otra de sus casas, ella sabía que éramos responsables. En fin, nos cambiamos y pues todo parecía normal. Se acercaban las vacaciones de Semana Santa y una noche nos quedamos despiertas hasta tarde, todavía acomodando y guardando cosas de la mudanza. Iba a dar la 1 de la mañana, cuando nos disponíamos a dormir. Recuerdo que mi madre me preguntó por su teléfono, pues iba a poner la alarma para levantarnos al día siguiente, para ir a la escuela. Ya cansada por la hora que era, le respondí de mala gana, mientras le aventaba el teléfono a la cama. Mi madre me dio un grito regañándome porque le había contestado, y yo, un poco insolente, no me quise quedar callada, respondiendo a su regaño. Y en ese momento escuchamos algo que hasta ahora me niego a aceptar, que sea lo que nos dijeron que fue. Se escuchó un fuerte gruñido, como si un animal salvaje, un león o un oso, hubieran entrado a la casa, y al mismo tiempo se estrelló la puerta por la que salías al patio. Se apagaron las luces alrededor de 5 segundos. Mis hermanos comenzaron a llorar asustados, y mi madre y yo solo nos volteamos a ver. Y yo le pregunté: ¿qué fue eso? Mi madre me dijo: no sé. Ella salió a investigar si algo se había caído, o si algo se había quebrado, o de dónde había salido el ruido. Yo me fui detrás de ella y no encontramos nada raro. Regresamos al cuarto y nos encerramos. Mi madre me dijo: hay que ponernos a rezar. Rezamos y nos acostamos a dormir, pero la verdad es que no pudimos conciliar el sueño esa noche. Al día siguiente mi madre fue al templo para pedirle al padre que fuera a bendecir la casa. Pero como ya había mencionado, se acercaba la Semana Santa, y el padre dijo estar ocupado con las festividades del templo. Pero le di a mi madre una oración para rezar, y le dijo que fuera por agua exorcizada al templo de San Ignacio Loyola. Mi madre hizo lo que el cura le dijo y todo parecía estar bien, hasta que una noche mi hermanita de 3 años se quedó dormida en el sillón. Yo la cargué y la llevé a acostar a su cuna. No pasaron ni 2 minutos cuando comenzó a llorar desesperadamente. Corrí al cuarto y encendí la luz. Ella estaba sentadita en su cuna y me decía: mira,
Mira, hay un monstruo. Yo intenté calmarla diciéndole, no, no hay nada, mira, es la ropa, ¿ves? Y ella me volvió a repetir, no, míralo, ahí está. Ese monstruo negro nos está viendo. Dile que se vaya. Yo en ese momento estaba muerta de miedo y mi mamá no estaba en casa. Había ido a la tienda por leche. Así que lo único que se me ocurrió fue empezar a gritar groserías y a decir que se largara, que esa era nuestra casa y que no estuviera molestando a mi hermana, ya que supuestamente una leyenda decía que gritándoles groserías a los espíritus se iban. Después de eso nunca volvimos a escuchar nada, y mi hermana no dijo verlo otra vez. Pero lo que sí ocurrió fue que mi mamá cambió completamente desde que llegamos a esa casa. Se enfermó, cayó en una profunda depresión, y lo peor de todo fue que se volvió irritante y agresiva hacia nosotras, al grado de hacernos daño a golpes con cualquier objeto que tuviera enfrente. Yo la veía en esos momentos de ira, y era como si fuera otra persona. Sus ojos se veían como perdidos. La ira la cegaba al grado de que respiraba agitadamente como una fiera cazando a su presa. La vecina del otro lado era una señora testigo de Jehová, y ella era consuegra de la dueña de la casa. Yo estoy segura que ella sabía lo que había pasado ahí, y lo que pasaba actualmente en la casa, porque yo escuchaba a escondidas lo que platicaban, y seguido le preguntaba a mi mamá, ¿cómo va todo? ¿No les dieron lata anoche? Porque a mí el chamuco sí me dio mucha lata. Anoche estuvieron prendiendo y apagando la tele, hasta que la desconecté. Aparte de que iba y nos leía pasajes de su Biblia, pero nunca me atreví a preguntarle directamente si sabía algo. No quería asustarme más todavía. 10 años duramos en esa casa, hasta que nos volvimos a cambiar. Yo nunca he vuelto a tener una experiencia igual, pero mi hermana, la que dijo ver al monstruo cuando era pequeña, hoy a sus 20 años dice que esa misma silueta la puede ver algunas veces. Recuerden que si les está gustando el contenido pueden suscribirse al canal. Dándole like o dejando algún comentario nos ayudan para seguir trayendo más historias como estas. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales como La Noche y sus historias. El siguiente relato lo comparten de manera anónima. ¿Qué opinan ustedes de hechos paranormales en tiempos de Semana Santa? Les voy a contar algo que le pasó a mi papá hace varios años, cuando yo apenas era chico. Vivimos en una zona rural donde habita mucho la vegetación. Recuerdo que mi papá solía ir de pesca a los arroyos, pozos o represas que se encontraban en este sector. Recuerdo que ese día que le transcurrió ese hecho, mi papá llegó todo agitado y con mucha dificultad para hablar. Él cuenta que salió de pesca a eso de las 6:30 de la tarde, hacia un arroyo, y cuando decidió entrar por abajo de los alambres de la cerca, le aventaron una piedra. Él retrocedió, miró pero no había nadie. Nuevamente decidió entrar y le volvieron a aventar otra piedra. Lo más extraño es que no había nada en el suelo, ni objeto o alguna persona. Él sintió un escalofrío. Se levantó para ir a casa. También dice que a lo lejos se alcanzó a ver una persona blanca. Él se detuvo a mirar quién era, y la sombra también se detuvo. Mi papá giró hacia la derecha, e igual la sombra. Lo más extraño era que la sombra copiaba cada movimiento con exactitud, como si fuera su reflejo en un espejo. Mi papá sintió un escalofrío. Corrió, pero sintió que la cabeza le pesaba, y el camino era largo. Cuando llegó a casa no podía hablar, ni contar lo que pasó. ¿A alguien más le ha ocurrido algo similar? La siguiente historia la comparten de manera anónima. Mi historia es algo breve, pero a su vez impactante. Todo comenzó en las vacaciones de Semana Santa. Mi novio me invitó a pasar unas vacaciones al pueblo donde vivía su abuelo, en una parte muy recóndita de Hidalgo. Él es muy fan de las cosas paranormales, mitos y leyendas,
y a veces me platica cosas para asustarme. Yo, por lo contrario, soy muy asustadiza. Me gusta ver películas de terror, pero aún así me dan mucho miedo. Esa ocasión, rumbo al pueblo, me estuvo platicando que era un lugar muy padre, tradicional y lleno de leyendas. Me comentó de duendes, brujas y seres difíciles de creer. Cuando llegamos al pueblo, ya era algo noche, y nos concentramos en llegar al hotel para hospedarnos y descansar. En el hotel, donde nos alojamos, era muy rústico, sencillo pero acogedor. Esa primera noche mi novio encontró una medalla de una virgen. Yo no soy muy creyente, aunque por herencia sea católica. Él me dijo que me la quedara. A las pocas horas llegó el resto de su familia, y como era de esperarse, varios se hospedaron en el mismo lugar que nosotros. La segunda noche mi novio y yo fuimos a beber a casa de una de sus tías, y ahí iniciaron a contar leyendas del lugar, situaciones que les pasaron a familiares de ellos y conocidos. Desde ahí yo ya estaba asustada y quería irme ya, o que cambiaran de tema. Cuando íbamos para el hotel a dormir, mi novio me empezó a decir de las brujas, las famosas bolas de fuego que se roban a los bebés para hacer sus rituales. Yo ya iba súper espantada. Le decía que se callara, pero él no paraba de hablar, así que decidí ignorarlo. No sé si era el miedo, pero todo el camino de la casa de su tía al hotel, sentí que alguien nos estaba mirando, o que algo nos seguía, pero no le dije nada a mi novio, para que no contara más cosas. Esa noche, cuando estábamos dormidos, yo sentí una pesadez en el cuerpo, algo que me paralizó. No podía respirar, sentía una presión muy grande en el pecho. Traté de hablar para despertar a mi novio, pero no me escuchaba. Cuando por fin pude moverme, desperté a mi novio, que al instante me dijo que a él también le había pasado lo mismo. Así estuvimos casi toda la noche. Él me dijo que rezara, porque algo no andaba bien, pero seguía pasando. A ambos nos estaban acechando, y exactamente era lo mismo. Lo peor fue cuando, al abrir mis ojos por la desesperación, pude ver claramente a una anciana desnuda, parada en la esquina de la habitación, dándonos la espalda, justamente a los pies de la cama. Estaba susurrando cosas extrañas y balanceándose. En ese mismo instante pude gritar y moverme de nuevo. Mi novio también pudo moverse. Rápidamente prendió la luz, y en ese momento la anciana había desaparecido. Él desesperadamente buscó la medalla y me la puso en el cuello. Solo así pudimos dormir, después de esas horas en vela. Al otro día me dijo que también había visto a la anciana. Cuando le platicamos a sus familiares, nos dijeron que nos tendrían que hacer una limpia, ya que lo que pasó no fue casualidad. Ese ser en forma de anciana ya nos vigilaba desde que llegamos a ese pueblo. Si desean compartir alguna narración, una anécdota o algo relacionado con lo sobrenatural, pueden escribirnos a lanocheysushistorias@gmail.com. Esperemos hayan disfrutado de este episodio. Muy buenas noches y recuerden una cosa: no volteen a la oscuridad.